Buenos días, hermanos. Muchas bendiciones. Que Dios les bendiga mucho en esta mañana y siempre. Vamos a empezar, sobre todo vamos a orar para que todo esté de acuerdo con el corazón de Dios. Que no hagamos nada para que la gente pueda decir que Él lo hace o que tal. No. Tenemos que hacerlo con el pensamiento de lo que estamos haciendo es para Él. ¿Amén? Vamos a orar antes de empezar a orar para que sea así. Señor, te damos las gracias, Padre. En esta mañana lo traemos todo delante de tu presencia, Señor. Todo pensamiento, toda circunstancia, todo lo que pueda entorpecer en este mismo momento lo reprendemos ahora, Señor. Lo ponemos todo delante de tu presencia, Señor, reconociendo que solo tú tienes el poder y eres suficiente para cambiar todo, Padre. Te damos las gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Vamos a leer el Salmo 119, versículo 105. Es un versículo corto, pero esto es como... Me recordaba una canción que cantábamos antes, hace ya un montonazo de años. ¿Lo tenemos? Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabemos todo lo que es una lámpara? Es un instrumento que para lo que vale es para emitir. ¿Qué emite una lámpara? Luz. No te compras una linterna para llevarla en el bolsillo, que es otro tipo de lámpara. O tú pones en tu casa un montón de lámparas y de focos, pero luego no le pones las bombillas. Necesitamos que esa lámpara que emita luz. ¿Para qué? Para que nos alumbre. Dice, es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nos está diciendo que cuando la luz de Dios nos guía, dice que nos guía y dice: mis pies tu palabra. O sea, lo que Dios nos está diciendo cuando obedecemos lo que Él nos dice que hace, nos lleva por caminos buenos. Nos lleva por sendas buenas. No sirve de nada poner una lámpara, como he dicho, y luego no le pone la bombilla, pero tampoco sirve conocer la palabra para luego tampoco ponerla por obra. Amén. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Dice: y lumbrera a mi camino. Cuando tú vas de noche, estoy poniendo una comparación, cuando tú vas caminando por un camino y estás de noche, ¿qué necesitas? Necesitas la luz. Porque a lo mejor te puedes acostumbrar a ir de noche, pero cuando menos te lo esperes te cae en un agujero. Esos agujeros no quiero yo decir que sean un agujero en el camino, sino circunstancias de la vida. Circunstancias de la vida. Por eso es bueno tener la luz de Dios en cada vida y en cada corazón, para que pueda ser la vida de una persona iluminada. Y si vemos en el versículo de arriba, dice: de tus mandamientos se ha adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Si somos hijos de Dios, no podemos estar en un camino de mentira. No podemos acostumbrarnos, como hace la gente del mundo, a ser embusteros, a ser mentirosos. Porque si no, ¿qué alumbramiento hemos tenido de la palabra? Cuando Dios nos dice que no, que tú sí sea sí y tú no sea no. No podemos decir ahora sí y ahora no, o sí o no. No podemos, como muchas veces hemos escuchado a ustedes, engañarnos nosotros mismos. Porque yo te digo una cosa en esta mañana: o somos o no somos. Si quieres que la palabra de Dios te alumbre, deja que hable a tu corazón y a tu vida. En el de arriba dice: de tus mandamientos se ha adquirido inteligencia. Cuando tú escuchas la palabra y cuando tú estudias la palabra, automáticamente empiezas a tener un conocimiento real de lo que Dios te dice. Pero cuando yo estaba meditando, no solo me decía eso, la palabra te guía, pero también te guía el Espíritu Santo. ¿Lo sabíais eso? Amén. Que el Espíritu Santo nos guía. Porque tú lees la palabra, pero automáticamente te dice: es verdad, es por aquí. Ahora te está diciendo: ¿es así o no es así? Porque hay veces que tenemos dudas, y sobre todo ahora voy a decir una cosa: hay gente que sale en internet predicando y diciendo muchas cosas,
Pero tú coges ese mensaje y lo pones a los pies de la palabra. Te vas a dar cuenta en el momento que empieza esa persona a hablar, si esa persona está en la palabra o está en sus pensamientos, o en lo que él piensa. Porque realmente la palabra te trae ese conocimiento y el Espíritu Santo te revela si eso es la verdad o no. Había un predicador que estaba, yo lo escuchaba, decía, sí, esto es así, esto es así, esto es así. Y oh, qué bien que habla este hombre. Habla muy bien, pero llega a un punto. Y empezó a hablar del divorcio. Y empezó a explicar que si se ha acabado el amor, que si no sé qué. Y yo te digo esta mañana esto porque dije, ya se ha acabado todo lo bueno que parecía. ¿Por qué? Porque la palabra te lo está diciendo, el Espíritu te revela. Eso no es así, porque la palabra de Dios nos dice que no es así. ¿Amén? Amén. Es que es la misma versión que dice el mundo. Si se ha acabado el amor, ya cada uno puede tirar por su lado. Eso es lo que la gente cree y piensa. Pero la palabra no me dice eso. Porque dice, Jesús le está diciendo, dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés dio las cartas de divorcio. ¿Es así o no? Si tienes un problema en tu relación, en tu matrimonio, tienes que coger y arreglarlo. Y no coger y irte tú por un sitio y el otro por otro. Me estoy saliendo del tema, no quiero salirme. Lo que quiero es decir lo que nos está diciendo la palabra. Que la palabra, cuando realmente la leemos y entendemos y el Espíritu nos lo revela, sabemos por dónde tenemos que caminar. Amén. Vamos a dar gracias, venga. Señor, te damos las gracias por tu palabra, por este versículo tan precioso, Señor, y tan tremendo. Porque dice así, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa lumbrera significa que no es una luz pequeña, sino es una luz grandísima. Amén. Y esa luz tan grande nos ilumina, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Vamos a empezar con la primera canción. Sí. Aleluya.
Aleluya. Aleluya. Sobrenatural es Dios igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Aleluya.
estás operando, Jesús.
Aleluya. Que Dios bendiga, hermano. Vamos a presentar la ofrenda al Señor. Vamos a leer un salmo que la verdad es muy repetido y muy conocido, ¿no? Pero yo puedo decir que este salmo es algo en mi vida muy grande, porque lo experimenté muy grandemente. Lo experimenté estando embarazada de mi hijo Jonathan, que yo tenía 2 meses de embarazo y cogí una neumonía. Y yo me estaba muriendo porque resulta que no me podía dar cosas fuertes porque tenía 2 meses de embarazo. Y el niño podía nacer con alguna deficiencia, en fin, con algo. Entonces, yo me acuerdo que yo me refugié en la palabra de Dios. Estuve 2 meses en un sofá, de sofá a la cama, reposo, y de la cama al sofá. Pero yo en ese tiempo, Dios me dio el rema de esta palabra. Dios me reveló esta palabra. ¿Para qué? Para darme vida. Vida, porque Dios es vida. Y la palabra de Dios se hace vida en nosotros. Porque yo eso lo he experimentado. Yo me acuerdo que yo leía la palabra una y otra vez. Y la vida que se me iba me volvía. Y cuando por la noche me asfixiaba, porque no podía respirar, Dios me daba vida. Entonces yo hice carne, este salmo, yo hice carne en mí, yo hice vida. La vida de Dios me sanó, me salvó. La vida de Dios hizo que mi hijo no tuviese nada, que fuese un niño fuerte y sano, porque a unos médicos me dijeron que podía salir mal. Entonces, ¿cómo los milagros de Dios? ¿Cómo es un Dios sobrenatural que hace vida en nosotros, que hace milagros, que lo hace todo? Entonces, si tenemos la fe, el escudo de la fe, ¿con qué parar los dardos de fuego del enemigo? Esa fe es la que nos da la victoria. Esa fe en Jesucristo, en su palabra y en la vida que Él nos da. Bueno, dice así el Salmo 23, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Yo cuando leía esas palabras, yo decía, estoy en sombra de valle de muerte, pero el Señor está conmigo. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezan mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Yo cuando leía eso decía, Señor, no me voy a morir. Tú dices aquí que en tu casa moraré por largos días. Entonces fue una victoria tremenda. Aún los médicos se sorprendieron, como mi hijo, los sanicos que estaban, bien que estaba, y yo como pude salir adelante. Pero fue la palabra de Dios, fue el milagro de Dios. Entonces yo creo en los milagros, creo en un Dios sobrenatural, creo en un Dios que hizo el cielo y la tierra, creo que existe el enemigo, pero que existe Dios y que está derrotado, porque evidentemente he visto muchas manifestaciones también del enemigo, pero también he visto cómo Dios está derrotado y cómo Dios nos da la victoria. Entonces tengamos esa fe siempre y esperemos en nuestro Señor y cojámonos a la palabra. La palabra se hace vida en nosotros.
Bueno, Señor, te presentamos esta ofrenda, Padre, a ti. Bendícela y multiplícala, Señor. Que en tu pueblo, en tu casa haya alimento y haya abundancia, Señor. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por la ofrenda y te damos gracias por todo lo que bendiciones. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Dios es maravilloso. No merecemos el Padre que tenemos, pero Él nos ama. Es Él un Dios de amor, un Dios de misericordia. Su esencia es el amor. Él, por mucho que tú pienses que Él te deja de amar, Él nunca deja de amar. Cuanto más lejos estemos de Él, más nos ama. Porque quiere que volvamos a Él. Y no, cuando volvemos a Él, no viene con reproches hacia nosotros, sino como el hijo pródigo nos da un abrazo de bienvenida. Nos pone el anillo de oro en el dedo, que simboliza que recobramos nuestra identidad de hijos. Qué importante que entendamos eso. Bien, pues buenos días a todos, bienvenidos a los que nos visitáis, un privilegio, es una gran alegría y un gozo poder recibiros. También un saludo a aquellos que nos siguen a través de redes sociales, en los canales de YouTube y de Facebook. Os mandamos un saludo muy afectuoso. Bien, pues vamos a empezar o vamos a continuar con el tema de semanas anteriores. No sé si lo recordaréis, supongo que sí, porque soy aplicado, soy estudioso de la Biblia y sé que
que durante la semana repaséis todos los versículos que se predican el domingo, ¿verdad que sí? ¿A qué lo hacéis? No seas mentiroso. Bueno, sí, el tema que estamos tratando es la iglesia que Dios quiere que seamos. La iglesia que Dios quiere que seamos, repito, la iglesia verdadera. Y hago énfasis en verdadera porque hay muchos llamados iglesia que no son verdaderos, que mienten, que no andan de acuerdo a la palabra de Dios. Decíamos también que hay una serie de principios básicos que estamos estudiando para poder ser lo que Dios quiere que seamos, ser lo que Dios quiere que seamos a sus ojos, lo que Él quiere ver de su iglesia. También ponernos la visión de la iglesia tiene que ser la misma visión que Él tiene. ¿Qué visión y qué misión tiene Dios? Salvar a aquellos perdidos. Entonces nuestra visión tiene que ser la misma visión que tiene Dios. Basábamos estos estudios en Apocalipsis capítulo 19, que vamos a repasar, vamos a hacer un corto repaso rápido por aquellos que no han tenido la oportunidad de escuchar las dos prédicas anteriores sobre el tema. Dice así Apocalipsis 19, verso 7. Dice, gocémonos y alegrémonos. Esto era un clamor que oyó Juan, que salía del mismo cielo, del mismo trono de la gracia. Dice así, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado, el tiempo ya ha llegado, las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y el versículo 8 dice, y a ella, a la iglesia, a esa iglesia que Jesucristo compró y edificó, se le ha concedido un gran privilegio, nada más y nada menos que ser la novia del Cordero. Tenemos un gran privilegio. Jesucristo quiere desposarse con su iglesia, pero claro, quiere una iglesia limpia, blanca y resplandeciente. Y aquí la compara, el versículo 8, con el lino fino. El lino fino ya estuvimos estudiando la etimología y de dónde procedía y dónde se cultivaba. El lino fino es algo de gran pureza. El lino fino representa la pureza que debe tener la iglesia, la santidad en la cual debe vivir la iglesia, las obras en las cuales debe andar la iglesia. Ya lo dice ahí, el lino fino representan, simbolizan las obras, las acciones de un pueblo santo, un pueblo transformado y un pueblo dedicado y apartado para servir a Dios. Esa es la misión de la novia del Cordero, y las bodas están ahí. Las bodas están, sabéis que es un fenómeno, es un acontecimiento que va a tener lugar durante la segunda venida de Cristo, y por las señales que estamos viendo, Cristo está cerca. Entonces a la iglesia se le ha concedido ese gran privilegio, y las preguntas que yo planteaba eran las siguientes. Iglesia, ¿has aceptado el compromiso de matrimonio de Cristo? Cristo nos ha demostrado su amor. O sea, se ha declarado a nosotros. Pero nosotros, ¿qué hemos contestado? La segunda pregunta es si hemos aceptado el compromiso con Cristo. ¿Te estás preparando, iglesia, para ser esa novia limpia, blanca y resplandeciente que Dios quiere? Eran las dos preguntas importantes que deberíamos grabar en nuestra mente. Entonces, para prepararnos, estábamos estudiando y estamos estudiando unos principios básicos. Estábamos tratando el primero de ellos, que es que la iglesia debe ser una iglesia fundamentada en Cristo, arraigada en su palabra y guiada por el Espíritu Santo. Las dos primeras, enfoques ya los hemos estudiado, y estamos tratando el tercero, que es que debemos ser guiados siempre por el Espíritu Santo. Y tenemos que tener en cuenta algo muy importante: cuáles son las funciones del Espíritu Santo. Y estábamos en ello. La primera función es que el Espíritu Santo testifica y siempre revela la verdad. También planteábamos la pregunta: ¿cómo nos habla el Espíritu Santo?
Y decíamos que nos habla de dos formas, de dos maneras. A través de la palabra de Dios, la palabra escrita, la Biblia, revelándola a nuestra vida y a nuestra situación personal y particular. Y la segunda forma, decíamos que el Espíritu Santo pone pensamientos en nuestra mente, pone sus pensamientos en nuestra mente, y si nosotros los aceptamos, Él nos va a guiar por el camino correcto. También decíamos que el diablo también pone pensamientos en nuestra mente. Y la pregunta que se planteaba era, ¿cómo saber si esos pensamientos son la voz de Dios, son la voz del Espíritu Santo o son la voz de nuestro enemigo? Y poníamos el ejemplo de que cuando un pensamiento te transmite paz, te transmite gozo, te da la situación al problema que tú le estás planteando al Señor y ves una solución que te transmite paz, te puedo asegurar que te está hablando el Espíritu Santo. Si no es así, si sientes agobio, sientes estrés, sientes angustia, cuando tienes que tomar una decisión, eso no viene de Dios. Y entonces viene del enemigo. Tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo a través de su palabra, revelada por Él, y a través de esos pensamientos que nos vienen a la mente, que Él deposita en nuestra mente, que son los pensamientos de Dios, y entonces sentimos paz y gozo, sosiego, tranquilidad. Poníamos el ejemplo de cuando buscamos trabajo. Si el trabajo que te ofrecen te transmite esa paz, ese sosiego, esa tranquilidad, ese gozo, viene de Dios. Pero si te transmite duda, agobio, estrés, sosiego, recházalo, aunque el otro que te ofrece, que te transmite paz, se gane menos. Porque ¿de qué importa? Dios no te va a dar nunca un trabajo que te aparte de Él. Dios te va a dar un trabajo porque es lícito. Además es una obligación del ser humano desde que Adán y Eva cometieron la atrocidad de rebelarse contra Dios. Es una obligación el trabajar. Tenemos que trabajar para ganarnos el pan. ¿No es así lo que la Biblia enseña? Pero tenemos que trabajar en el trabajo que Dios quiere que estemos. Y para eso tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que escuchar su voz para no equivocarnos. Entonces, la siguiente función, vamos a entrar ya en materia nueva. El Espíritu Santo nos prepara espiritualmente. Y quiero que los jóvenes aquí, digamos que abráis los oídos, que prestéis atención, porque el Espíritu Santo también empieza a hablarle a los jóvenes y debes escuchar la voz del Espíritu Santo desde la juventud, desde la adolescencia, digamos. La adolescencia suele estar más o menos sobre los 12 años. Hay quien se hace mayor antes, igual a los 10 tiene más madurez que uno a los 14, pero digamos que la edad media para entrar en la adolescencia, para empezar a escuchar la voz de Dios, para empezar a escuchar la voz del Espíritu Santo, es la adolescencia. Ya lo decía la sabiduría de Salomón en Eclesiastés, capítulo 12, verso 1. Esto, vuelvo a repetir, es una exhortación para los jóvenes. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, en la adolescencia, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Aquí Salomón está diciendo, no te olvides de aquel que te creó, no dejes que la emoción de ser joven, la emoción de la juventud, de la adolescencia, te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te hagas viejo, te hagas mayor y digas, la vida ya para mí no es agradable. Cuando tú empieces a escuchar la voz del Espíritu Santo desde la juventud, nunca vas a tener esos días en los cuales puedas decir, no me siento feliz con la vida, no deseo vivir. ¿Cuántas personas viven ahí en esa actitud? ¿Cuántas personas, incluso muchos creyentes, viven pensando que la vida no tiene sentido? Y la vida tiene un sentido, ¿pero cuándo? Cuando la vivimos en Cristo, cuando la vivimos siguiendo la guía del Espíritu Santo.
Importante que intentamos eso y que lo intentamos desde bien jovencitos, que empecemos a meditar en su palabra desde joven, porque luego cuando venga el tiempo que viene, que se pasa rápido, no tengas que decir ya no estoy feliz, ya no me siento contento, porque ya me he hecho mayor y me acuerdo de cuando era joven. Joven, no desperdicies tu tiempo. ¿Por qué? Porque la vida es muy efímera, la vida pasa rápidamente y el tiempo de la juventud es propenso, los jóvenes son propensos a ser olvidadizos de Dios. Creemos que nunca nos haremos mayores. Pensamos eso cuando era yo recuerdo, y parece que fue antes de ayer, que yo veía a mis padres, a mis abuelos, y madre mía, qué viejecitos están, qué poco les queda. Pero yo no pensaba en que yo pronto estaría más o menos en la misma edad que ellos, porque el tiempo pasa que no te das cuenta. Esta mañana veníamos hablándolo, recordando, ayer estuvimos en la iglesia de Sangonera, en una cena de matrimonios que organizaron los jóvenes, y yo decía, Marisa, estos jóvenes los hemos visto a todos nacer, bebés, correteando por los pasillos de la iglesia, y ya están mayores, muchos ya se han casado. El tiempo pasa que no te das cuenta, hermano. Joven que me estás escuchando, presta atención, no desperdicies tu vida, vive la vida de juventud, porque la juventud es, hay quien lo llama divino tesoro, la juventud, y es verdad, son un tiempo precioso, pero pasajero. Tenemos que pensar en la eternidad, porque aquí no se queda nadie, y todos nacemos, crecemos, nos hacemos mayores, nos hacemos ancianos, y partimos, todos. Nadie se va a quedar aquí. Por tanto, tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Desde muy jóvenes debemos aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos al libro de Efesios, capítulo 5, verso 15, porque esta exhortación, aparte de para los jóvenes, es para todos, para adultos y mayores. Dice así Pablo: así que tengan cuidado, sean cuidadosos de cómo viven, de la manera en que viven. No vivan como necios. La Biblia habla muchísimo sobre la necedad del ser humano. Habla mucho. Y lo vamos a estudiar esta mañana. Dice, sino ser, andar, vivir como sabios. Vamos a analizar la palabra necio. Primero la vamos a analizar desde el punto de vista, digamos, humano. El diccionario de la Real Academia Española. Necio dice, es una persona ignorante que no sabe lo que puede o lo que debe hacer, ni tampoco le preocupa. Es alguien falto de inteligencia o de razón, un terco, un porfiado en lo que hace y dice, o sea, un cabezota. Un cabezota es un necio. Persona que insiste, también dice la Real Academia, persona que insiste en los propios errores y se aferra a sus ideas, aunque estén equivocadas, demostrando su poca inteligencia. Si estás equivocado, reconócelo, cambia. Eso es de sabios. Amén. Aquellos que se aferran a sus ideas, aquellos que dicen yo tengo razón, aunque saben en su interior que no la tienen, pero por no dar su bracito a torcer, siguen ahí, terco, cabezota, necio. Ahora vamos a analizar la palabra necio desde el punto de vista bíblico, que como he dicho, la palabra necio aparece un montón de veces en la Biblia. ¿Por qué será? Necio, bíblicamente, es aquella persona que no ordena, que no basa su vida en el temor, en la honra, en el respeto y en la obediencia a Dios. ¿Había entendido? A grandes rasgos, un necio es aquel que no edifica su vida sobre la palabra de Dios, no edifica su vida honrando a Dios, respetando, obedeciéndole.
temiéndole. Es lo que habla. El temor de Dios no es pánico, no es miedo a la condenación. El temor de Dios es honrarlo, valorar lo que es y lo que ha hecho por nosotros. Eso es honrar al Señor y sobre todo obedecerle, y obedecerle en todo. Esta mañana he visto una Biblia por ahí que se ha dejado alguien y la ha abierto, y por donde ha abierto faltaba una página. Digo, ¿quién la habrá arrancado? Digo, a lo mejor alguien que ha leído esa página y no le ha gustado, la quito de la Biblia. Eso es lo que hacen muchos, apartar lo que no le gusta y agarrarse a aquello que le gusta. La Biblia, hermanos, es la palabra de Dios, es la mente de Dios, es la voluntad de Dios. Y es Biblia, es palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y debemos como creyentes saberlo. Entonces, en Proverbios capítulo 1, verso 7, Salomón asegura: el temor del Señor es la base, es el principio del verdadero conocimiento, de la verdadera sabiduría. Ser sabio es temer a Dios, honrarle, respetarle y obedecerle. Pero dice, los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¡Ay, que el pastor me ha reñido! No tiene razón. Me voy a tirar 2 semanas sin dirigirme a él, porque me ha corregido algo que yo sé que está bien. Si el pastor te ha corregido es porque algo estás haciendo que no está bien, aunque te creas perfecto. No seas tarugo, no seas cabezón, cabezota. Acepta la corrección, acepta la disciplina, que si el pastor te lo hace es por tu bien. Las características de la sabiduría se oponen a las características de la necedad. Los vocablos en hebreo y en griego, más que un bajo nivel de inteligencia, indican, representan actitudes del ser humano, del creyente, aquí estamos hablando de creyente, contrarios a la sabiduría que viene, que fluye, que emana de Dios y que se revela a través de su palabra. La Biblia llama necio al que manifiesta perversidad moral. En otras palabras, el que vive en pecado sin pensar las consecuencias. Eso es un necio. Vivir en pecado sabiendo que vives en pecado y no cambiar, no pensar en las consecuencias que trae el pecado, es de necios. Proverbios 14:9, todo lo voy a amparar, lo voy a respaldar con palabra de Dios. Dice Salomón en el libro de Proverbios 14, versículo 9, los necios se burlan del pecado, pero entre los rectos hay buena voluntad. ¿Qué quiere decir? Los justos tienen sabiduría y lo reconocen y buscan reconciliarse con el Señor. Eso es de sabio, porque todos podemos errar, todos nos podemos equivocar. El problema está cuando no lo aceptamos, cuando no decimos, nos hemos equivocado y quiero restaurar mi comunión, mi intimidad con Dios. Eso es de sabios, hermanos. Salmo 107, versículo 17, dice, algunos fueron necios, se rebelaron y sufrieron por sus pecados, pagaron las consecuencias. Y en Proverbios 13 y 19 dice, el deseo cumplido regocija el alma, apártate del mal. O sea, apartarse del mal es abominación para los necios. Aquí lo que Salomón está diciendo, es agradable ver que los sueños se cumplan, se hagan realidad, pero los necios se niegan a abandonar el mal para no alcanzarlos. Si tú quieres lograr tus sueños, si tú quieres que tus sueños que estén de acuerdo a la palabra y a la voluntad de Dios se hagan una realidad, tienes que apartarte del mal.
tienes que apartarte del pecado. No hay otra manera de hacerlo. También el necio, la Biblia lo llama a una persona necia, aquel que confía en sí mismo, el que deposita su confianza en su propia opinión o sabiduría. Dice Proverbios 14:16, el sabio teme y se aparta del mal. El insensato, o sea, el necio, es insolente y confiado, es un imprudente, dicho de otra manera. Y en Proverbios 28:26 dice, los que confían en su propia inteligencia son necios. Pero el que camina con sabiduría y con la sabiduría divina está a salvo. También la Biblia habla, y esto deberían aplicarlo muchos políticos deberían leer la Biblia para darse cuenta que muchos de sus fracasos es por su necedad. Porque aunque se crean muy inteligentes y estén en puestos de eminencia, gobiernen un país, sean políticos, también se comportan muchísimo como necios. Mirad que dice también Salomón, Proverbios 28:16, dice, un gobernante sin entendimiento, o sea, un gobernante necio, oprimirá a su pueblo, pero el que odia la corrupción, por cierto, vivimos una época, un tiempo de tremenda corrupción, y sobre todo entre los políticos, dice, el que odia la corrupción, el gobernante que odia la corrupción, tendrá una larga vida. ¿Vosotros pensáis que si los políticos y los gobernantes leyeran la Biblia, no actuarían de otra manera? Porque hay una gran promesa para ellos también. Dios no hace acepción de personas, Dios ama a todos los seres humanos y hay palabra de Dios para todos. El necio, otra de las formas en que la Biblia enseña que es un ser humano necio, es aquel que desdeña, o sea, desprecia, no valora la revelación divina y finge muchas veces ser ateo, o sea, yo no creo en nada, para apartarse de Dios, para echar a un lado a Dios, porque Dios igual le marca un camino a seguir y no quiere escucharlo por no obedecer, por seguir su vida y seguir actuando como un necio. En el Salmo 14, verso 1 dice el necio en su corazón, Dios no existe. Se han corrompido, se hacen despreciables, no hay quien haga lo bueno. Cuando se niega a Dios, lo que hace ese ser humano, esa persona, es despreciar a Dios y ser despreciados ellos por Dios. Aunque Dios los ama, Dios está en contra de su maldad. Dice y añade, no hay quien haga lo bueno. En Romanos, Pablo, en Romanos capítulo 1, versículo 21 y 22, también exhorta y dice, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, o sea, no lo honraron, no reconocieron la soberanía, el amor y la misericordia de Dios. Al contrario, dice, se envanecieron en sus razonamientos, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Y entonces su necio corazón, dice aquí Pablo, su necio corazón fue entenebrecido. O sea, su mente quedó llena de oscuridad y confusión. Y el verso 22 dice, pretendiendo, asegurando, muchos aseguran ser sabios, se hicieron completamente necios. ¿Estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo sobre la necedad, lo que significa ser necio. Si aparece tantas veces en la Biblia es porque existe ese problema, y existe ese problema dentro de la Iglesia, porque la Iglesia, recordemos, la Biblia, la palabra de Dios va dirigida a la Iglesia.
que la Iglesia debe transmitirla a los demás, pero realmente la palabra de Dios es para la Iglesia. También dice que el necio multiplica palabras sin sentido. De otra forma dicho, habla mucho. Hay un dicho popular que dice que el que mucho habla, mucho yerra, mucho se equivoca. Así lo asegura también el libro de Proverbios, capítulo 15, verso 2. Dice, la lengua de los sabios adorna la sabiduría. Hace, en otras palabras, que el conocimiento sea atractivo. Pero la boca de los necios dice sandeces. En otra versión dice tonterías, porque necio y tonto es lo mismo. Pero la boca de los necios dice sandeces, tonterías. Pero el corazón inteligente, dice el versículo 14, busca, tiene hambre de la sabiduría. Pero la boca de los necios se alimenta de necedades, de tonterías. En otra versión también dice de basura. El necio también es aquel que acumula riquezas sin calcular la brevedad de esta vida. Hay personas que tienen 90 años y todavía siguen amontonando, hay riquezas por amontonar, por tener un montón, por tener una buena cuenta bancaria y les quedan, como aquel que dice, 4 siestas o 3 días. Hay personas así, no tienen nada más que conectar la televisión y ver personas como a edades ya bien avanzadas pelean por tener dinero, incluso en la corrupción, robando. Dice el necio, acumula riqueza sin calcular lo breve que es esta vida. Leemos en Jeremías, capítulo 17, verso 11. Dice, como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será un necio, será insensato. En Lucas capítulo 12, en el versículo 15, Jesús dijo, mirad, prestad atención, cuidaros, guardaros de todo tipo de avaricia. Hay avaricia de muchos tipos. Avaricia de dinero, avaricia de ser reconocido, avaricia de que te den palmaditas en la espalda. Hay muchos tipos de avaricia. Por eso dice todo tipo de avaricia, y luego añade, es idolatría. Porque dice, la vida, dice Jesús, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esto es una gran verdad. Esto es es una extraordinaria enseñanza que Jesús quiere transmitirnos hoy. Aunque lo predicó hace muchísimos años, esto está vigente para nosotros hoy. Por eso, después de darnos esa gran enseñanza, le refirió a sus discípulos y a la gente que le seguía y a nosotros hoy una parábola para que nos sea más fácil entender esto. Para ellos les fue más fácil Jesús recordar que hablaba por parábolas precisamente para hacerse entender y que la gente, aún sin mucha cultura, pudieran entender su mensaje. Dice el versículo 16, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar tanto fruto. Versículo 18, y dijo, al ver todo lo que había producido su hacienda, su finca, dice, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Estaba pensando en ayudar a los demás. Estaba pensando en de todo aquello que le sobraba, voy a ver dónde hay una necesidad y la cubro. Estaba pensando eso, ¿verdad?
Estaba pensando en guardarlo bien guardadito. Ahí en la caja fuerte, bien guardadito. Y como es pequeña la voy a hacer más grande para que quepa más. Y el versículo 19 dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Hay quien tiene ahorrado y amontonado para 20 vidas que no va a vivir. Hay personas hoy que ganan cada hora, no sé, 300.000 euros. Caso de los deportistas. Hay deportistas que ganan por darle una patada a un balón. Cada patada les cuesta al club 300.000 euros. Y los pagan. Esas personas tendrán acumulado dinero y riquezas para varias vidas. No tendrán tiempo de gastarlo. Pero quieren más. Quieren más. Y si no cabe en este banco porque está ya lleno, me voy a otro. Eso es avaricia, hermanos. Eso es idolatría. Eso es actitud egoísta, que lamentablemente también existe dentro de muchos creyentes. Diré a mi alma, repósate, come, bebe, regocíjate, diviértete, vive la vida. Menuda vida se vive. Este hombre demuestra ansiedad. Cuando uno tiene muchas riquezas, vive ansioso. Y lo demuestra en la frase que dice, ¿qué haré? ¿Qué? ¿Ahora qué hago con tanto? Una persona que tiene lo justo para comer no se plantea eso, ¿verdad? Moraleja, sin dinero se vive mejor que con dinero. Dios cubre tu necesidad. Si tienes lo suficiente, ¿para qué anhelar más? Y si tienes un corazón dadivoso, Dios te va a dar. Pero no para que lo almacenes, sino para que ayudes a aquellos que lo necesitan. No seas avaricioso, que eso es idolatría. Eso es poner el dinero por delante de Dios, cuando Dios es el dueño de todas las riquezas. El Salmo 24:1 dice, de Dios es la tierra y toda su plenitud, y todo lo que hay en la tierra, incluso los habitantes, tu cartera, tu casa, tu coche, le pertenecen a Él. Tú estás de inquilino, sin pagar alquiler. ¿Cuántos les gustaría vivir en una casa y no pagar, verdad? La renta. Pues nosotros vivimos en esta tierra sin pagar renta, porque Dios en su misericordia y en su amor nos ha puesto de inquilinos, pero no de dueños. A veces creemos que lo que hay es nuestro. Hermanos, estamos muy equivocados. Todo lo que hay en la tierra le pertenece a Dios. Hónrale, vive en el temor de Dios. Respeta a Dios, honra a Dios, obedece a Dios, y Él va a cubrir tu necesidad, porque Dios no miente, no es hombre para mentir. Pero Dios le dijo, ¿qué le dijo Dios? ¿Estáis siguiéndome en la Biblia? ¿Qué le dijo Dios? ¡Necio! Esta noche vienen a pedir tu alma. Esta noche te vas a morir. ¿Y lo que has provisto, de quién será? Iglesia, te hago la misma pregunta. Lo que has provisto, si mueres esta noche, ¿de quién será? ¿Quién se quedará con aquello que has acumulado, que has ganado durante toda tu vida? Si has hecho un buen testamento, pues quizá que se lo queden tus hijos. Pero como no hayas hecho las cosas bien, se lo lleva tu hacienda. Así de claro. Versículo 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios.
Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. La mayor sabiduría es tener una buena relación con nuestro Dios, una buena relación de intimidad con nuestro Padre Celestial, que Él quiere darnos y cubrir toda nuestra necesidad, y de vez en cuando también nos da caprichos, pero cuando nos portamos como buenos hijos. Eso pasa en la vida, digamos, cotidiana. Si tú no te portas bien con tu padre te amará, no querrá que te pase nada, pero te hará pocos regalos, seguramente ninguno. Ahora, si eres un buen hijo, si lo llamas a menudo, si lo visitas a menudo, si estás pendiente de él, pues de vez en cuando dirá: hijo, toma, 20 durillos. ¿Sí o no? A mí me ha pasado. Si no tratas bien a tus padres, si no tratamos bien a nuestro Padre Celestial, no nos van a hacer regalos, ni Dios tampoco. ¿Estáis entendiendo? Jesús, como he dicho, nos transmite una gran enseñanza, y luego hemos visto que pone el ejemplo del rico, necio e insensato. Y les dijo, vuelvo a repetir la enseñanza para que se nos quede bien grabada: mirad, prestar atención, estar pendientes y cuidaros. Guardaos de toda riqueza, de toda fama, de todo reconocimiento, de toda avaricia. La avaricia es un deseo desordenado, sin orden, de poseer riquezas en todo, por encima de lo necesario. Y añade, porque la vida del hombre, del ser humano, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Necio, por tanto, para resumir, es aquel que tiene una oportunidad y no la aprovecha. Cuando se presentan las oportunidades, ¿qué debemos hacer? Bueno, ya vendrá otra, pero ¿y si no viene? Estás comportándote como un necio. Si a ti se te presenta una oportunidad y no la aprovechas, eres un necio. Si se te presenta la oportunidad de apartarte del mal, de dejar de confiar en ti mismo y confiar en Dios, de aceptar y valorar la palabra de Dios, de dejar de hablar demasiado y por tanto equivocarte, de dejar de amontonar riquezas y enviar tesoros al cielo, y no lo hace, es un necio. Porque esas son oportunidades que Dios nos da. Dios nos da la oportunidad de apartarnos del mal, nos avisa las consecuencias del pecado. Nos dice que debemos confiar plenamente en Él y no confiar en nuestra propia sabiduría. Nos aconseja, nos da la oportunidad de aceptarlo como Señor y Salvador, de aceptar y valorar su palabra. También nos da la oportunidad y nos aconseja que no hablemos mucho, que el que mucho habla se equivoca. Y también nos dice que debemos tomar la oportunidad de dejar de amontonar riquezas aquí en esta tierra, donde se van a quedar seguramente. No, seguro. Y mandemos tesoros al cielo. Jesús lo dijo así también, ¿no? Necio es aquel que le hablan de la verdad, no escucha y prefiere vivir en la mentira. Eso también es un necio, porque la mayor necedad de un ser humano, ¿sabéis cuál es? ¿Sabéis cuál es la mayor necedad de un ser humano? Saber que todos vamos a morir un día y no prepararse. Dejarlo siempre para mañana. Bueno, ya me prepararé. La muerte no avisa. La muerte no te manda un WhatsApp y te dice, mañana vengo por ti. Ni un SM, ni un correo electrónico. La muerte no te avisa. La muerte llega. Y eso es una realidad y una verdad que debemos aprender. Por eso debemos prepararnos,
porque si no estamos preparados somos necios. Y al ser necios y no estar preparados, ¿qué nos va a ocurrir? Porque una vez que te has muerto, que el alma se ha separado del cuerpo, ya no hay rectificación ninguna. ¿Amén? ¿Estamos en ello o no? Al estudiar, y esto es una necesidad, estudiar las Sagradas Escrituras es una necesidad que todo creyente debe hacer. Al estudiarlas se aprende a oír al Espíritu Santo, se aprende a escuchar la voz de Dios. Y como he dicho, debemos hacerlo desde la adolescencia, desde la juventud. Esto, hermanos, es demostrar sabiduría y no ser necio. Al Espíritu Santo se le conoce como el Consolador y puede calmar nuestros temores. Cuando tú sientas temor, cuando tú tengas algún problema, alguna circunstancia adversa, busca la voz del Espíritu Santo. Te va a transmitir paz, te va a transmitir solución, amor, misericordia. Y todo eso aleja los temores de nosotros y también nos llena de esperanza. El Espíritu Santo siempre hablará de Jesucristo, siempre hablará la palabra de Dios, tal y como la predicó Jesucristo. También nos hablará de su próxima venida y que estemos preparados para ello. En Juan capítulo 14, en el versículo 26 y 27, vemos que el Consolador puede enseñarnos y recordarnos todas las cosas que necesitamos saber y hacer como creyentes. Jesús dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará, esto es importante, todo lo que yo he hecho y he dicho. No va a recordaros nuevas revelaciones, como decíamos el otro día. El Espíritu Santo, la palabra de Dios, no trae nuevas revelaciones, sino las revelaciones que ya están hechas. Él nos la va a traer. Lo que la palabra de Dios hoy no entiendo y mañana entiendo, eso es que el Espíritu Santo me lo ha revelado. No hay otra manera, no hay nuevas revelaciones como aseguran muchos. La revelación es su palabra. Y el Espíritu Santo la hace rema a nuestra vida, la aplica a nuestra vida en los momentos que la necesitamos. Dice el versículo 27, la paz os dejo. Hermanos, escuchar la voz del Espíritu Santo siempre nos traerá paz. Dice, mi paz os doy. El Espíritu Santo es un gran regalo que debemos apreciar y valorar. Dice, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Espíritu Santo, hermanos, está ahí para guiarnos. Está ahí como nuestro consolador y también como nuestro ayudador. La enseñanza, el recordarnos todo lo que Jesús hizo y dijo, hará que recibamos el regalo de la paz. Cuando el Espíritu Santo te revele a Cristo, te revele todo lo que Jesucristo enseñó, todo lo que Jesucristo hizo, toda su vida nos sea revelada, eso nos va a hacer que recibamos como regalo la paz. Una paz que el propio Jesús nos promete y que sobrepasa todo entendimiento humano, porque es muy diferente al tipo de paz que nos ofrece este mundo. En Juan 15, 26 Jesús dice que el Espíritu Santo da testimonio del Padre y del Hijo. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad, o sea, el Dios de la verdad, el cual procede del Padre, Él va a dar testimonio acerca de mí. Y en Romanos capítulo 8, verso 11, el Espíritu Santo nos llena de esperanza y amor porque nos da vida, nos vivifica. Dice el versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros,
Y supongo que está en nosotros, porque si hemos nacido de nuevo, nosotros somos el templo donde habita hoy el Espíritu Santo, como individuos y como iglesia. Entonces dice, y el Espíritu Santo que está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, dará vida, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y luego vemos en el versículo 14 las consecuencias de ser guiados por el Espíritu Santo, porque dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué? Son hijos de Dios. Dios, hermanos, nos ha provisto un guía. Seamos sabios y dejemos que nos guíe. Y así demostraremos que somos hijos de Dios de verdad. Es lo que aquí está diciendo Pablo en Romanos. Llegaremos al propósito de Dios si dejamos que Él nos guíe y nos sigue guiando siempre. Nos guió a la iglesia primitiva, ha ido guiando a su iglesia durante todos los siglos y nos sigue guiando hoy. Es su misión, es la misión del Espíritu Santo. Por eso debemos seguirle a Él y no seguir nuestras propias inclinaciones o las que el mundo en que vivimos nos ofrece. Estoy terminando. En Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17, Pablo habla de la necesidad de vivir de acuerdo al Espíritu Santo, de vivir siendo guiados por el Espíritu Santo. Dice, digo pues, andad en el Espíritu, vivir de acuerdo a los consejos y a la guía del Espíritu Santo, y no alimentéis, no satisfagáis los deseos de la carne, porque añade, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Dicho de otra manera, quiero leerlo en la traducción, Nueva Traducción Viviente. Dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere hacer el Espíritu. Y dice, y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, y entonces vosotros no sois libres para llevar a cabo vuestras intenciones buenas. Y en Proverbios capítulo 3 vamos a leer los versículos del 5 al 7, donde Salomón hace una gran declaración. Dice, fíate del Señor con todo tu corazón. O sea, fíate del Señor, confía en el Señor, de verdad, no solo de palabra, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Y el versículo 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme, que significa, como vengo repitiendo, significa honra, respeta y obedece a Dios, y apártate del mal, apártate del pecado. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a apartarnos del pecado. Salomón aquí está diciendo muy claramente que debemos confiar plenamente en el Señor de todo corazón y no depender de nuestras opiniones, de nuestros puntos de vista, de nuestro razonamiento, porque eso es sabiduría humana y nosotros necesitamos sabiduría del cielo. Dice, buscad su voluntad siempre en todo. Recuerda que su voluntad es su palabra, su voluntad es hacer su palabra, obedecer su palabra, y que todo lo que hagas sea dirigido por el Espíritu Santo, porque Él te va a mostrar el camino y la decisión que debes tomar en cualquier cosa que tengas que afrontar. Y luego dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme, honra, respeta y obedece al Señor. Aléjate del mal, siendo guiado por el Espíritu Santo. Termino, hermanos, con una conclusión. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo y no debemos alimentar nuestros deseos carnales, que suelen ser pecaminosos porque proceden de nuestra naturaleza carnal.
y no debemos creernos más sabios que nadie. Bien, pues lo vamos a dejar aquí y la semana que viene estudiaremos otra función del Espíritu Santo, que es que cuando andamos en el Espíritu Santo producimos su fruto. Vamos a estudiar del fruto del Espíritu Santo, porque es un fruto con varias cualidades. Las analizaremos una por una y será muy interesante, porque hay cosas que el Señor me ha revelado esta semana sobre el fruto del Espíritu Santo. Se habla de 9 frutos. Yo digo que hay un fruto y 8 cualidades de ese fruto. El fruto es el amor, porque del amor depende todo: el gozo, la paz, la fe, la fidelidad, la templanza, el resto de cualidades. Todas ellas yo las considero cualidades del fruto, que si no hay amor, nunca las tendremos. Amén. Bien, pues que Dios te bendiga. Bien. ¿Qué? Espérate, que van a actuar los jóvenes.